Lo primero de todo, tenemos que ver cómo queda Europa tras la batalla de Waterloo y la derrota definitiva de Napoleón. Ese punto lo vamos a trabajar a través de la restauración del absolutismo. Entre 1814 y 1815, los vencedores de Napoleón, ya sabéis que al final las monarquías absolutas consiguen vencer a Napoleón, se reunieron a propuesta del canciller austriaco Metternich. Atención al nombre de Metternich, muy importante en este contexto que estamos hablando. Se reunieron en el Congreso de Viena. En este congreso pues, se reúnen los representantes de los monarcas absolutos con una finalidad muy clara. El objetivo era poner fin a la expansión de las ideas liberales y restaurar el absolutismo en Europa. Ideas liberales que tienen que ver, ya lo sabéis, con un parlamento, con la división de poderes, con un sufragio, la mayoría de las veces censitario, con la propiedad privada, bueno, con esos conceptos que en cierto modo ayudaron al germen de la revolución en Francia. Pues quieren eliminar los pilares o los conceptos o ideas del liberalismo. ¿Con qué idea? Pues restaurar el absolutismo de Europa como si nada hubiera pasado. Quieren volver al antiguo régimen, quieren volver a lo que había en Europa antes de la Revolución Francesa. ¿Lo conseguirán? Bueno, vamos a ver lo que hacen. Tras reponer a los monarcas en sus tronos este congreso, porque ya habéis visto que Napoleón había conquistado media Europa, pues todos esos territorios que Napoleón había conquistado, ahora vuelven a restituir a los monarcas absolutistas que allí estaban gobernando antiguamente, o antes de la llegada, mejor dicho, de Napoleón. Las cuatro potencias más importantes que van a estar dentro del Congreso de Viena serán Rusia, Reino Unido, Prusia y Austria. Y serán estas cuatro potencias las que van a remodelar el mapa europeo. Por supuesto, en su provecho y sin tener en cuenta las aspiraciones de los pueblos. ¿Qué significa esto? Que el mapa de Europa va a ser como una especie de puzzle. Si el imperio austriaco quiere ampliar su territorio, lo va a ampliar a costa de países o de gente que vivía en diferentes territorios que no se sienten en absoluto austriacos. Si vemos el mapa del imperio austriaco, nos daremos cuenta que allí en ese imperio convivían, o por lo menos estaban obligados a convivir, alemanes, italianos, húngaros, rumanos, croatas, checos, eslovacos, eslovenos, polacos, serbios y ucranianos. Podéis entender que todas estas nacionalidades querían pertenecer a su país. Por lo tanto, el Congreso de Viena va a hacer también que se despierte el ansia de libertad o el ansia de pertenecer a un país determinado de estos territorios, ¿no? Y surjan con ello los nacionalismos. Bueno, entonces, ya hemos dicho que Rusia, el Reino Unido y Prusia y Austria remodelaron el mapa europeo en su provecho y sin tener en cuenta, vuelvo a repetir, las aspiraciones de los pueblos. En el Congreso de Viena se acordó el regreso a Francia a sus fronteras de 1792. Cuando vimos el mapa del Imperio Napoleónico nos dimos cuenta que Francia pues había arrebatado el territorio de los Países Bajos, había incluso controlado territorios en el norte de Italia, en la zona también de Croacia, de Eslovenia, pues todos los territorios se los van a arrebatar y se va a quedar con las fronteras que tenía en 1792. Y por otro lado, los vencedores van a repartirse el imperio napoleónico. En Viena, en el Congreso de Viena, se establecen los principios ideológicos de la restauración. Fijaros en el esquema que os voy a poner a continuación. Que serían, por un lado, la legitimidad de los monarcas absolutos. La negación de la soberanía nacional. Ya sabéis que para esta gente la soberanía la tenía el monarca, porque tenía prácticamente pues, todo el poder. Y por otro lado, siguiente principio, será el equilibrio entre las grandes potencias mediante congresos periódicos. O lo que es lo mismo, que Rusia, Prusia, Austria se vayan reuniendo, fundamentalmente estas tres, para que todo se mantuviera como habían hecho en el Congreso de Viena. Lo digo estas tres porque más adelante el Reino Unido se va, si puedo decir la palabra, desliar, se va a quitar de en medio y no va a querer cuentas con el Congreso de Viena. Otra cosa muy importante es que esta gente, dentro del Congreso de Viena, estos países absolutistas, estos monarcas absolutistas, se van a ver en el deber
de intervenir en cualquier país de Europa si hay alguna revolución, algún movimiento de carácter liberal o nacionalista que quiera eliminar las monarquías absolutas. Y eso se llama derecho de intervención en los países extranjeros. Para estar protegidos, se creó la Santa Alianza en 1815. La Santa Alianza no es otra cosa que los monarcas absolutistas se unen para luchar contra las ideas liberales y nacionalistas que les pueden, en cierto modo, fastidiar, ¿no? O por lo menos les pueden hacer que pierdan su poder. Ante esto se crea un tratado de ayuda mutua entre los monarcas absolutos frente a cualquier amenaza de revolución liberal. No quieren otra revolución francesa, quieren volver al antiguo régimen, quieren que gobiernen monarcas absolutos, no quieren igualdad, ni libertad, ni fraternidad, no quieren división de poderes, no quieren sistema parlamentario, eh, no quieren declaración de derechos ni libertades, y mucho menos ninguna constitución. Quieren volver al antiguo régimen.